Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a las cuartas jornadas de avance de tesis 2020 de los alumnos de la maestría y el doctorado en economía. Una alegría volver a poder realizar estas jornadas este año en esta modalidad virtual. Así que, bueno, esperamos que sea una semana fructífera donde los estudiantes de posgrado puedan incorporar sugerencias valiosas para el avance de sus investigaciones. En el día de hoy vamos a tener 3 exposiciones vinculadas al área de economía de la salud. Así que bueno, comenzamos. Les decía 25 minutos es el tiempo de exposición y luego 15 para comentarios. Quien va a exponer en primer lugar es Facundo Durán. Él trabaja bajo la dirección de Neven Moscoso y va a exponer sobre incidencia del sistema previsional argentino sobre la distribución del ingreso. Te habilito, Facundo, para compartir pantalla y podés comenzar. Todos te escuchamos atentamente. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Facundo Durán. Estoy haciendo el doctorado en Economía con una beca del CONICET que inició el 1 de abril de este año. Y bueno, como empecé hace unos meses, no he estado avanzando en sí en mi tesis, sino que he estado tomando cursos y he estado avanzando y mejorando mi plan de tesis doctoral, que es lo que vengo a presentar el día de hoy. El plan de tesis, como dijo Pablo, se llama Incidencia del Sistema Previsional sobre la Distribución del Ingreso en Argentina. En cuanto al marco conceptual del plan, el sistema de seguridad social comprende el conjunto de instituciones que tienen por objetivo garantizar la protección de las personas y familias ante determinadas contingencias. El sistema previsional es un componente de la seguridad social a partir del cual el Estado cumple la función de relacionar a las personas en su etapa activa con su etapa pasiva, dadas las circunstancias que les impiden acumular fondos para la vejez. Las principales características de un sistema previsional están dadas por las condiciones de acceso a las prestaciones, los mecanismos de financiamiento, la administración de los fondos y los criterios para determinar los beneficios. Asimismo, existen diversas dimensiones para evaluar el desempeño de un sistema previsional, entre ellas dar cobertura a todos los que lo necesiten, proporcionar prestaciones adecuadas, lograr una financiación sostenible y adicionalmente diversos organismos como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo proponen un desafío adicional, el cual consiste en promover la equidad. Profundizando en las características, en cuanto a las condiciones de acceso y la determinación de los beneficios, las mismas pueden ser de carácter contributivo, también denominado esquema bismarckiano, o de carácter no contributivo, también denominado esquema la Beveridge. En el primero, el financiamiento se logra a través de las contribuciones sobre la nómina salarial, y las condiciones de acceso se determinan en función de la historia laboral y el tiempo de contribución al sistema, a partir del cual se establece una tasa de reemplazo para determinar los beneficios. En el segundo esquema, las prestaciones son más uniformes y las condiciones de acceso se asocian con la residencia o ciudadanía de las personas. En la práctica, lo más frecuente es encontrar sistemas mixtos que combinen características de ambos modelos. En cuanto a la organización del financiamiento y la administración, los esquemas extremos que puede adoptar un sistema previsional son el de reparto y el de capitalización individual. En el primero, los trabajadores presentes contribuyen a un fondo que se distribuye entre los pensionados actuales, basándose en el principio de solidaridad intergeneracional, mientras que en el segundo las personas individualmente acumulan en sus cuentas personales ahorros que se dirigen a diversas inversiones, de modo tal que el haber previsional queda determinado por el resultado de dichas inversiones al momento de recibir las prestaciones. Ambos modelos presentan ventajas y desventajas, que un error muy frecuente es confundir las ventajas y desventajas teóricas y prácticas. Yo ahora voy a mencionar brevemente algunas de las principales ventajas y ventajas teóricas. Respecto al sistema de reparto, las principales ventajas que se presentan son la mayor seguridad de ingresos, al no depender de las fluctuaciones en el mercado de capitales, permitirían una mejor diversificación del riesgo de longevidad, presentaría menores costos de gestión debido a la presencia de economía de escala, así como un mayor potencial redistributivo. Entre las desventajas se resaltan sus dificultades fiscales, las cuales podrían agravarse a largo plazo debido al crecimiento en la tasa de dependencia, con lo cual cada vez una menor proporción de trabajadores activos debería financiar una creciente proporción de población pasiva. Otras desventajas son las distorsiones que podrían ocasionar en el mercado laboral, lo que implicaría un mayor empleo informal y por lo tanto un menor crecimiento económico. Respecto al sistema de capitalización individual, las
Las principales ventajas son que superarían estos problemas fiscales, dado que los beneficios estarían estrechamente vinculados a las contribuciones. También, bueno, permitiría una expansión de los mercados de capitales, lo que incrementaría el ahorro nacional y generaría menores distorsiones en el mercado laboral justamente por este vínculo entre prestaciones y contribuciones. En cuanto a las desventajas, se resalta que muchos de los argumentos en favor del sistema de capitalización suelen respaldarse en supuestos teóricos muy estrictos, los cuales no siempre se relacionan con la evidencia empírica. Respecto a las dimensiones, para evaluar el desempeño, como mencioné, las mismas consisten en dar cobertura a todos los que lo necesiten, donde la cobertura se refiere a la proporción de la población objetivo que se encuentra protegida, proporcionar prestaciones adecuadas, donde la adecuación requiere que se cumplan dos condiciones. Por un lado, que la relación entre el monto de las prestaciones y el salario de los trabajadores en actividad cumpla con estándares internacionales, y que el nivel de las prestaciones sea suficiente para permitir un consumo adecuado de sus beneficiarios. Lograr una financiación sostenible, lo cual implica un equilibrio entre las fuentes de ingresos y erogaciones del sistema, y promover la equidad, el cual es un concepto complejo con múltiples interpretaciones, pero puede entenderse un sistema previsional equitativo como aquel que logra una redistribución tal que permite garantizar un ingreso adecuado a los beneficiarios de bajos recursos. Si bien a lo largo de la tesis pretendo desarrollar cada una de las dimensiones, me voy a centrar específicamente en esta última, que es la de promover la equidad. Así, el análisis de la equidad puede efectuarse analizando el impacto del sistema previsional sobre la distribución del ingreso. Los sistemas previsionales presentan diversos mecanismos para redistribuir ingresos, entre ellos el financiamiento tripartito a través de los aportes de los trabajadores activos, las contribuciones patronales de sus empleadores y la recaudación general de impuestos, los componentes universales de suma fija, que forman parte de las prestaciones previsionales, y las condiciones de acceso. Ahora brevemente voy a mencionar algunas de las principales características del sistema previsional argentino, cuyo régimen general está conformado por el SIPA, por el Sistema Integrado Previsional Argentino, el cual desde el 2009 funciona como un esquema puramente de reparto, administrado por ANSES y financiado por los aportes de los trabajadores actuales, las contribuciones de sus empleadores y por los impuestos que pagan tanto trabajadores formales como informales. Bien, el objetivo general de mi tesis consiste en evaluar la incidencia del sistema previsional sobre la distribución del ingreso en Argentina, para lo cual se proponen los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, identificar los diferentes mecanismos a partir de los cuales los sistemas previsionales inciden sobre la distribución del ingreso. Para ello se propone efectuar una revisión sistemática sobre la literatura internacional acerca de los múltiples mecanismos que tienen los sistemas previsionales para redistribuir ingresos. El segundo objetivo específico es describir los mecanismos redistributivos actuales del sistema previsional argentino, considerando cómo se relacionan con las tres grandes dimensiones del desempeño, es decir, con la cobertura, la adecuación y la sostenibilidad. Para ello se hará una revisión de la literatura legal acerca de los mecanismos redistributivos del sistema previsional argentino. Las condiciones de acceso se relacionarán con la cobertura teórica y se analizarán en forma empírica en base a datos del EPH y ANSES. Los criterios para determinar beneficios se relacionarán con la adecuación de las prestaciones. Así, la capacidad para suavizar el consumo se evaluará utilizando el indicador de tipo tasa de reemplazo, mientras que la capacidad del sistema para evitar que sus beneficiarios sean considerados pobres se analizará completando el diseño de la canasta básica total del adulto mayor, la cual se encuentra en desarrollo en el marco del proyecto Cobertura Universal en Salud, del cual formo parte. Por último, los mecanismos de financiamiento se relacionarán con la sostenibilidad. Así se analizará si el sistema previsional resulta fiscalmente sostenible en el tiempo, considerando diversos escenarios que contemplen distintas tasas de crecimiento poblacional para incorporar la problemática del crecimiento de la tasa de dependencia y distintas proporciones de economía informal. El tercer objetivo específico que se plantea es describir los mecanismos redistributivos de sistemas previsionales de países con características económicas similares, considerando también esta interrelación con las dimensiones del desempeño. Para ello se propone revisar los reportes periódicos que efectúa la Agencia de Seguridad Social de Estados Unidos, que contiene información sobre sistemas previsionales de 180 países. A partir de esa información se pretende efectuar un análisis de clústeres para agrupar a los países según ciertas variables asociadas a mecanismos redistributivos, lo cual permitirá identificar aquellos países cuyos sistemas previsionales hayan puesto un mayor o menor énfasis en la redistribución del ingreso, para luego analizar sus reglas de funcionamiento, características económicas, demográficas, institucionales,
Esto es importante para identificar y adaptar posibles reformas que hayan sido exitosas en países con características similares a las de Argentina. Finalmente, el último objetivo específico es evaluar cómo inciden los mecanismos redistributivos del sistema previsional argentino sobre la distribución del ingreso, considerando distintos escenarios donde tales mecanismos puedan modificarse en función de los resultados obtenidos en el objetivo anterior. Para ello se propone evaluar mediante algún índice de concentración el impacto redistributivo del sistema previsional argentino, comparando la redistribución del ingreso con y sin sistema previsional, utilizando el EPH como base de datos. Un problema que plantea esta metodología es que no considera el impacto que tiene el sistema previsional sobre los incentivos y comportamiento de los agentes. Por lo tanto, también se efectuará un análisis de sensibilidad para que contemple distintas elasticidades del ingreso gravable, lo cual permitirá identificar si los resultados o las conclusiones varían en función de distintos grados de respuesta de la oferta laboral ante cambios en los mecanismos de financiamiento. Y bueno, estos son los cursos que tomé y que me encuentro actualmente cursando desde el inicio de mi beca en abril de este año. Y también presento los trabajos enviados a congresos, a revistas y los que están en proceso para ser enviados a revistas científicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Facu, muchas gracias. Muy bien con el tiempo, impecable. Abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios para Facu, así que si los quieren anotarse por el chat y vamos otorgando la palabra. Bueno, yo tengo una pregunta por ahí, si no, como para abrir un poco el debate. No me quedó claro por ahí, Facu, si podés explicarme bien. Vos me dijiste que ibas a clasificar los países, hacer un análisis de clúster para ver el grado de distribución a partir de base de datos de Estados Unidos, ¿es correcto? Sí. Bien. Y después dijiste que ibas a analizar los sistemas institucionales de cada país. Eso fue lo que yo... Bien. Institucionales, económicos, demográficos, o sea... Bien, de todos los países, o sea, de cuántos países, si vas a elegir algún criterio de selección o vas a considerar todos los de la muestra, claro, un poco mi duda, porque lo veía como un poco ver... amplio. Si vas a tomar todos los países del mundo, parecía un poco mucho. Sí, por ahí sí. La idea sería ver aquellos que ponen más énfasis en la redistribución. Sí. Por ahí se me ocurre que vas a tener que tomar algún criterio, no sé, de tamaño, PBI, o no sé, los 50 primeros del mundo, o alguna, en cuanto a PBI per cápita, por ejemplo, o algún criterio de ese estilo para acortar un poco el análisis. Me parece que va a tener que ajustarlo, pero me parece que el análisis es súper interesante en ese sentido. Claro, buenísimo. Bien, ¿algún otro comentario? Pablo, no sé si me escuchás. Marcelo, adelante, sí. Hola, Facundo. No, tenía una pregunta así como la de Pablo, similar. Es, vos ponés, esa base de 180 países. Se corta, me parece, ¿no? Yo no lo escucho, Marcelo. Pero la cuestión que uno se hace es con países económicamente similares. No, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, Marcelo, adelante. Pregunta es, ¿qué criterios van para evaluar con qué países es similar a Argentina desde el punto de vista económico? Y alguna cuestión es tomar la característica de cómo se distribución del sistema previsional, por ejemplo, pero después son otras variables macro, por ejemplo, las cuales pueden diferir. ¿Facu? Sí, no drásticamente. Si apagás la cámara, Marcelo, capaz que tenés mejor ancho de banda porque se corta. La idea es con qué criterios vas a establecer qué países son similares a la Argentina. La idea era, respecto a cuestiones demográficas que sean similares. Todavía no definí bien qué criterios específicamente sé que voy a clasificar en criterios económicos e institucionales que sean parecidos, pero todavía estoy definiendo bien qué es lo que voy a considerar en cada uno para hacer el análisis. Bien.
¿Alguna otra consulta para Facu? Yo, Pablo, no sé si... Rodri, adelante, sí, sí. Dale. Bueno, Facu, me parece que está buenísimo el plan, es muy claro para el nivel de esto que comentabas, que arrancaste este año y que te dedicaste a hacer cursos, está muy bien. Me parece que tengo dos consultas, comentarios que tal vez estaría bueno que tenga una presentación aún en este nivel, que es un poco más elaborada la motivación, en el sentido de por qué te haces esta pregunta, cuál es el problema. Es obvio cuál es el problema, ¿no? Pero aún así es como que arrancaste con la explicación conceptual y las alternativas de organización de los sistemas. Tal vez esta es una pregunta para desarrollar más. Y la otra cosa es el tema de la justificación en la literatura, ¿no? Es decir, no solamente la justificación en términos del problema que querés estudiar y su relevancia social, sino cómo lo han encarado en la literatura a este tema de la incidencia distributiva del sistema previsional. Que también en una revisión, digamos, preliminar, estaría bueno que ya lo vayas teniendo en cuenta para ver cuáles son tus referencias a la hora de hacer tu aporte. ¿Qué cosas ya se hicieron, qué cosas no, qué preguntas hay todavía por responder? En fin, esos dos comentarios nada más. Genial, gracias. Adelante, Facu, no sé si quieres responder algo. No, que sí, o sea, muchas gracias por la sugerencia. Voy a ampliar, voy a ver bien la motivación y ver bien la justificación en la literatura. Si bien, bueno, en el plan nombro algunos de los trabajos que han hecho algo parecido y nombro por ahí algunas de las cuestiones a mejorar, pero bueno, que han hecho también esto de utilizar índice de concentración para ver cómo se redistribuye el ingreso con y sin sistema previsional, pero por ahí no tienen en cuenta esto de cómo impacta el sistema previsional sobre el comportamiento, y también no consideran, por ejemplo, consideran que el sistema previsional no está, pero no consideran que el ingreso disponible sería más elevado si el sistema previsional no existiera, cuando hace el análisis, que eso también sería importante incorporarlo. Ok. Una última cosita que es que, ¿qué tipo de distribución estás mirando? Porque en estos años ha cambiado mucho la distribución funcional, ¿no? Eh, y en contra de los trabajadores, a favor del... Creció mucho el profit share, ¿no? En todo el mundo, en general. Yo me imagino que vos estás hablando del impacto sobre la distribución personal del ingreso, de estos distintos esquemas o sistemas. Claro. Bueno, estaría bueno incorporar esta otra dimensión. O preguntarte cuál de esas dos, cómo querés combinar ese análisis de la distribución funcional, eh, funcional y personal, en fin. Nada. Pero te repito lo que dije al principio, para mí está muy bien. Bien, gracias. Facu, bueno, eso, imagino que es otro aspecto que tendrás en cuenta, esto que se está... Sí, estoy anotando todo para ir mejorando ¿Esta idea de trabajar con clusters la tenías o ya la incorporaste a partir del curso que tomaste este año que se dictó? Y fue una idea que también pensamos con mi directora y bueno, porque parece o sea, es interesante la herramienta para agrupar países y sí. Bien. Memi quería hacer un comentario. Hola, sí. No, bueno, yo tuve la posibilidad de leer el plan de Facundo y hacer algunas sugerencias en alguna instancia anterior. Está muy bien, muy interesante. Por ahí algunas cosas que sin duda se van a ir clarificando a medida que se vaya desarrollando el plan, que en algún punto quizás me parece un poco demasiado ambiciosa porque hay muchos temas interesantes y cada uno en sí mismo, cuando uno se va metiendo, siempre encuentra un abanico de subtemas y de cosas a considerar, con lo cual en eso también dimensionaría un poco el alcance de cada cosa o si focalizarte más en una cosa que en otra, porque es realmente bastante exhaustivo todo lo que planteaste. En sí, en lo que respecta al impacto distributivo,
por ahí dos comentarios. Uno es de corte transversal lo que vas a hacer en un determinado momento del tiempo, ¿qué pasaría con y sin? ¿O es en el tiempo? Porque inevitablemente justamente el sistema de seguridad social conlleva una dimensión temporal, ¿no? Y de hecho cuando se hacen cosas en un corte, de corte transversal, en un momento del tiempo, está, que por ejemplo lo hace, bueno, el Commitment to Equity que coordina Nora Lustig, está la cuestión de si considerar a las jubilaciones, digamos, a la percepción de jubilaciones como un ingreso diferido o como una transferencia del Estado, que en realidad, estrictamente hablando, por definición, es un ingreso diferido, no una, bueno, depende si fueron no contributivas, ¿no? Pero en buena parte es un ingreso diferido. Con lo cual, bueno, ahí hay algunas complejidades a tener en cuenta o, digamos, supuestos a hacer a la hora de hacer el análisis empírico. Bien. Bueno, habíamos pensado, o sea, el periodo de tiempo todavía estamos analizando, o sea, va a ser un periodo de tiempo, pero todavía estamos analizando bien en qué periodo hacer el análisis. Bueno, habíamos pensado en un principio analizar desde el 2009, cuando el SIPA se hizo totalmente de carácter contributivo, pero todavía no decidí bien el periodo en el cual lo voy a hacer. Bien. ¿Algún otro comentario para Facu? Bueno, yo Nebel. quiero decir que, bueno, Facundo empezó hace poquito, se recibió en marzo, fue el primer graduado con la pandemia, o sea que trabajamos mucho, gracias a los comentarios que recibimos de Memi con el plan original, así que fue muy enriquecedor porque nos pusimos de lleno a pensar prácticamente el plan de nuevo. Y eso nos ayudó muchísimo. Te lo quiero decir públicamente, Memi, porque me parece que es una instancia que nos ayuda a repensar algunas cuestiones de cuando nosotros escribimos el plan para ingresar a CONICET. Y bueno, el periodo de tiempo es una de las cuestiones que no podemos definir porque tampoco sabemos la disponibilidad de información que vamos a tener. Y involucrarnos con un periodo más grande tendría en cuenta el sistema de capitalización y el de reparto al mismo tiempo, con lo cual tendríamos que ver cómo se van a trabajar, qué disponibilidad de datos tenemos y cómo trabajarlos. Eso nos tenía un poco... Pero bueno, recién empieza, por eso le quiero quitar un poco de... Sí, por supuesto, ni hablar. Suponemos que este año y el que viene va a estar tomando cursos, así que los capítulos están planteados así, es probable que sean muy ambiciosos, y bueno, nos daremos cuenta en el momento para dónde, con qué nos quedamos de todo eso, pero bueno, tal vez lo terminan la postdoc, no sé, me imagino, esa es la propuesta que tenemos en mente, pero muy agradecidos de los comentarios de todos. Aclaremos que Facu, digamos, se expuso voluntariamente porque los alumnos que tienen menos de un año de inscriptos no tienen la obligación de exponer en las jornadas, sino que, bueno, tienen la posibilidad abierta, se los invita si sus directores o ellos desean compartir el plan o lo que están comenzando con quienes asisten a las jornadas y con el comité, y bueno, Facu voluntariamente está participando, digamos. Ya el año que viene sí va a participar en carácter de obligación, como parte de su plan de doctorado. Bien, si no hay más comentarios, le agradecemos... ¿Me dejas un segundito, Pablo? ¿Fer? Sí, adelante, Fernando. Sí. No, pero en realidad pues me quedé pensando en esto que dijo María Emma y un poco si el objetivo de la tesis es ver el impacto distributivo, seguramente me parece que va a resultar como concepto teórico un poco más cómodo considerar a los beneficios jubilatorios como una transferencia, porque si fuese un ingreso diferido, como podría suceder por ejemplo en un sistema de capitalización, donde lo que uno aportó es el valor actuarial de los que uno recibe. O sea, yo aporto una corriente de ingresos y después recibo en función de eso que aporté. Entonces, no me suena que haya mucho impacto distributivo
ahí, más allá de llevar consumo de un momento para el otro. Pero me parece que para este análisis es más interesante ver qué tipo de transferencias puede haber en un momento del tiempo, si consideramos esto como una transferencia, y seguramente también sería más interesante los sistemas de tipo de reparto, o que al menos tengan los dos pilares, que en general casi todos, si van a tener un esquema de capitalización, también van a tener uno de reparto. Y si en esto de considerar una pregunta para Facundo, las características institucionales, iba a estar precisamente el hecho de las características del sistema previsional en términos de reparto, capitalización o mixto. O sea, eran dos cositas eso. Uno era un comentario en realidad, no era una pregunta para Facu, sino que me quedé pensando en lo que dijo María Emma. Y lo otro sí para Facu, si las características institucionales incluían el tipo de sistema. En general se usan las dos, se prueba con las dos y siempre se obtiene que como transferencia el impacto redistributivo es mayor, porque está suponiendo que no hubo ningún aporte, digamos, o sea, que no se fue necesario ningún. Entonces, es como una estimación de máxima, si se quiere, y lo otro, no sé si una de mínima, pero siempre casi por definición menor. Bien, Facu. Sí. Me ha preguntado si voy a tener en cuenta en los... Dentro de las características institucionales para el análisis de clúster, Sí. ¿qué tipo de sistema jubilatorio, o sea, alguna clasificación del tipo de sistema previsional? Sí, o sea, voy a tener en cuenta si es de capitalización, de reparto, Perfecto. Sí, lo voy a tener en cuenta. Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, le damos un aplauso a Facu virtual. Gracias. Su primera experiencia, así que... Primero que se recibe virtual, primer tesista que expone virtual, la virtualidad es tuya, Durán. Es un innovador, Facu. Es un innovador. Bien. Bueno, gracias, Facu. Ahora pasamos a la segunda expositora, ¿sí? Y la segunda expositora es Gisela González. Ella trabaja con la dirección de Nebel Moscoso y Fernando Lago, y va a exponer sobre primeras aproximaciones en la construcción de un índice multidimensional para medir el acceso a los servicios de salud de los adultos mayores. Bueno, Gisela ya tiene experiencia en esto, así que bueno, la escucharemos atentamente. ¿Dónde está Gisela? Ahí está. Acá. Ya puedes compartir, sí, puedes compartir pantalla. Bueno, gracias. comenzar. Yo te aviso cuando queden 5 minutos. Ahí se ve. Perfecto, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, igual me sigo poniendo nerviosa, Pablo, así que experiencia hasta ahí nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Pablo, y para los que no me conocen, soy Gisela González. Mis directores son Nebel Moscoso y Fernando Lago. Comencé con la beca en abril de 2018, así que ya llevo 2 años y medio en este camino. Y bueno, la idea es contarles un poco en qué estamos trabajando, y sobre todo poder recibir sus comentarios y sugerencias, porque bueno, la verdad es que nos vienen bien y seguro nos van a enriquecer. El objetivo de mi tesis es poder construir un índice multidimensional que permita medir el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud. Para poder lograr ese objetivo estuvimos trabajando en 3 capítulos diferentes. Algo que quiero remarcar es que la tesis va a tener bastantes capítulos, pero cortos. Yo después voy a aclarar por qué esta decisión, pero bueno, elegimos que sean diferentes capítulos más cortos en vez de pocos capítulos y más extensos. Con respecto al capítulo 1, decidimos empezar viendo qué es un índice multidimensional. Como el objetivo es poder construir uno, lo que hicimos en el capítulo 1 fue analizar el concepto de índice multidimensional, cómo se estructura un índice multidimensional, cuál es su utilidad respecto a otras formas de medición, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus limitaciones, para qué se usan en ciencias sociales y para qué se fueron usando a lo largo de los años,
Y algo muy importante de este capítulo fue ver las etapas involucradas en la construcción de un índice multidimensional y las metodologías que se emplean en cada etapa. Por una cuestión de tiempo no voy a profundizar en todos los aspectos de este capítulo, sí hay algunas cuestiones que quiero compartir porque, bueno, van a ser útiles para después el resto de la presentación. Para tener una idea de lo que es un índice multidimensional, nos podemos imaginar un cubo. El cubo en su totalidad es el concepto que yo quiero medir, o el fenómeno que yo quiero medir con ese índice multidimensional. Cada una de las caras de ese cubo es cada dimensión de ese concepto que quiero medir, es decir, cada aspecto, cada elemento que va a contribuir a poder explicar ese concepto, y cada una de las aristas de las caras son los indicadores con los que voy a medir esas dimensiones. Por eso van a ver mucho que yo en la presentación voy a hablar de dimensiones y de indicadores, porque son los componentes básicos del índice multidimensional. Y también voy a poner el foco en los últimos dos ítems que se ven en esta diapositiva, que son las etapas involucradas en la construcción del índice multidimensional y las metodologías que se usan en cada etapa. Con respecto a las etapas, lo que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica de los autores que definen las distintas etapas en la construcción de un índice multidimensional, y a esto le agregamos algunos aportes propios y muchas discusiones también entre nosotros, hasta que pudimos sintetizar estas 6 etapas. La primera etapa es bastante intuitiva, tiene que ver con definir teóricamente el fenómeno que vamos a medir. ¿Sí? Si yo quiero hacer un índice multidimensional para medir el acceso a los servicios de salud, tengo que definir qué entiendo por acceso a los servicios de salud. Eso es lo que hicimos en el capítulo 2. Después voy a ampliar, pero para ir ordenando un poco. La etapa 2 tiene que ver con la propuesta de dimensiones e indicadores. Es decir, si yo en la etapa 1 definí el nombre, digamos, que le voy a dar a ese cubo, en la etapa 2 defino sus caras y sus diferentes aristas, que esto es lo que comenzamos a hacer en el capítulo 3. La etapa 3 tiene que ver con obtener y tratar los datos, es decir, yo ya definí mis dimensiones y mis indicadores, ahora tengo que ver cómo aproximarlos con datos. Para eso lo que vamos a hacer es un relevamiento a adultos mayores, que surge de un convenio que se firmó entre el Departamento de Economía y el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que lo conocemos comúnmente como PAMI. Así que a partir de ese relevamiento, que ya estamos en proceso de construcción del instrumento, vamos a poder obtener datos primarios, y esto seguramente lo acompañemos con datos de fuente secundaria. La etapa 4 tiene que ver con asignarle ponderaciones a esas dimensiones e indicadores, asignarle pesos. La etapa 5 es una etapa de agregación, y la etapa 6 es una etapa, se podría decir, de testeo de ese índice multidimensional. Bien, para cada una de esas etapas hay metodologías que son adecuadas. Nosotros hicimos una revisión de las metodologías mayormente empleadas en los índices multidimensionales que hay en la literatura para cada una de las etapas. Algo que quiero recalcar es que no hay una metodología mejor que otra, sino que todo depende del objetivo y de la situación que se vaya presentando. Para la etapa 1, que es la etapa de definición teórica del concepto, la metodología por excelencia es la revisión bibliográfica, que fue la que nosotros usamos para hacer nuestro capítulo 2. Para la etapa 2 hay distintas metodologías según si lo que se quiere hacer es proponer dimensiones e indicadores, o reducirlos o suprimirlos en caso de tener muchos y tener que, de alguna forma, acotar. Para la etapa 3 también hay muchas metodologías posibles, según si lo que se trata de hacer es evaluar la calidad de los datos, detectar valores atípicos, imputar datos faltantes o normalizar datos. Para la etapa 4 también hay distintas metodologías, según si se quiere hacer una ponderación igual, o establecer ponderaciones diferenciales. Lo mismo sucede con la etapa 5. Hay distintas metodologías según si se elige una agregación lineal o una agregación geométrica. Y por último, para la etapa 6, hay metodologías indicadas para los análisis de sensibilidad y para los análisis de incertidumbre. Algo que repito es que entonces estuvimos trabajando en la etapa 1, 2, y comenzamos a trabajar en la 3. La 4, la 5 y la 6, si bien hicimos una revisión de las metodologías que se pueden emplear,
todavía no comenzamos a trabajarlas, así que es nuestro deseo poderles contar estas etapas 4, 5 y 6, o alguna de ellas, en las jornadas del año que viene. Por ahora estamos en la 1, la 2 y la 3. Con respecto al capítulo 2, que es el que, si recuerdan, usamos para trabajar en la etapa 1, para que quede más claro, la tesis va a estar estructurada. La idea es que cada capítulo represente una etapa, que vaya mostrando nuestro caminito en la construcción de ese índice multidimensional. Por eso vamos a hacer varios capítulos más cortos, pero justamente para mostrar ese transcurso por todas las etapas. Entonces este capítulo 2 sería la etapa 1, nuestro inicio en ese camino, en la construcción del índice multidimensional, y lo que hicimos fue dividir este capítulo en 2 grandes bloques. Recuerden que la etapa 1 tenía que ver con la definición teórica, entonces lo que hicimos fue poner 2 grandes bloques. Uno relacionado con el acceso a los servicios de salud, y otro con los adultos mayores. Con respecto al acceso a los servicios de salud, estudiamos la relevancia de medirlo, el concepto es un concepto que está muy debatido en la literatura, hay muchas formas de definirlo, nosotros adherimos a una forma de definir el acceso a los servicios de salud que lo entiende como un trayecto por etapas, desde que la persona percibe que tiene una necesidad de atención de su salud, hasta que culmina su proceso de tratamiento, ¿sí? Es una etapa, y nosotros entendemos al proceso de acceso como el transcurso por todo ese camino, digamos. Y también definimos a las barreras, a los distintos obstáculos que se le pueden presentar a un individuo en ese camino, en su acceso a los servicios de salud. El otro bloque de este capítulo tiene que ver con los adultos mayores. Entonces ahí justificamos la elección de los adultos mayores como nuestro grupo poblacional de estudio, ¿sí? Ahí hablamos de, bueno, ¿por qué elegimos adultos mayores y no otro grupo poblacional? Hablamos de la vulnerabilidad en salud que tienen los adultos mayores, y hablamos de la vital importancia de medir su grado de acceso a los servicios de salud. Con respecto al capítulo 3, lo que hicimos para iniciar, porque quiero decir que esta etapa, que es la etapa 2, no se termina con este capítulo, sino que estamos viendo de qué forma complementarla, pero lo que hicimos hasta ahora fue una revisión bibliográfica sistemática de los índices multidimensionales que hay en la literatura que específicamente miden el acceso a los servicios de salud. Entonces lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, esos índices que miden lo mismo que nosotros queremos medir, el acceso a los servicios de salud, ¿cómo definen el acceso a los servicios de salud? ¿Qué dimensiones consideran? ¿Qué indicadores consideran? ¿Sobre qué población objetivo están hechos? ¿Hay algún otro índice multidimensional que se haya hecho para adultos mayores? ¿Hay algún otro índice que se haya hecho para el caso argentino, como queremos hacer nosotros? Y bueno, haciendo este capítulo nos encontramos con que la mayor parte de los índices multidimensionales que hay en la literatura usan como marco de referencia el modelo de Andersen del año 1995, obviamente estableciendo algún tipo de aporte, pero usan este modelo de base, así que creemos que por ahí también está nuestro camino, buscando adaptar este modelo a la situación específica de los adultos mayores. Bueno, eso con respecto a la tesis, lo que estuvimos haciendo con ella, digamos, con lo que estuvimos trabajando. Ahora les voy a contar un poco de otras cuestiones que están relacionadas con la tesis, pero no hacen estrictamente al desarrollo de cada uno de los capítulos. Con respecto a los cursos de posgrado que hice, ahí está la lista. Actualmente estoy cursando un curso que se llama Las políticas sanitarias en Argentina en perspectiva histórica, que se dicta en el Departamento de Humanidades, y bueno, con este curso completo la carga horaria de 600 horas de cursos obligatorios y optativos. En esa tabla cuento los trabajos enviados a Congreso en este año. Los 2 que están en verde ya fueron aprobados, el que está en color más amarillo está todavía en proceso de revisión porque la convocatoria cerró hace muy pocos días. Estos son los trabajos aceptados en revistas científicas, los primeros 2 ya están publicados, están disponibles, el tercero ya está aceptado, tenemos la carta de aceptación, pero está todavía en proceso de publicación.
Hay otras publicaciones como la que hicimos para los documentos de trabajo del IES, y en la tabla de abajo muestro 2 trabajos que enviamos a revistas científicas, pero todavía están siendo revisados. No tenemos todavía ninguna noticia. Bueno, ahí puse mi primer tesista de grado que codirigí, que es Facu, que expuso antes que yo, y la participación en proyectos de investigación. Estoy en el PGI de mis directores, de Fernando y Nebel, que se llama Cobertura Universal en Salud, y también formo parte de un PGI dirigido por Villarreal Fernanda, del Departamento de Matemáticas. Y bueno, nada, eso es todo, y agradezco el tiempo para escucharme, y también agradezco de antemano los comentarios, porque la verdad que estamos ansiosos por tener comentarios y poder seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gise. Yo no sé si Nebel y todo el equipo los adoctrina, pero van con el tiempo impecable, tanto Facu como Gise, súper cumplidores con los tiempos, así que muy bien. Silvia tenía una pregunta. ¿Dejo de compartir o...? Sí, sí, está. Hola Gisela, hola a todo el mundo. Sí, yo en realidad tenía una pregunta y me la contestaste hacia el final de la presentación, lo cual me preocupa, porque es una duda que me surgió escuchándote, y creo que marcaría algo que mejoraría tu presentación. Y es que no podía darme cuenta en un primer momento sobre qué iba el índice multidimensional. O sea, vos planteaste que querías construir un índice multidimensional, explicaste lo que era un índice multidimensional y demás, y no encontraba el índice multidimensional sobre qué. Y después, a lo último, cuando planteaste la literatura, mencionaste de acceso a salud. Lo que estaría... igual, ¿Cómo? Perdón, a la primer diapositiva recordé el objetivo de la tesis, y ahí dije que era para medir el acceso a los servicios de salud de adultos mayores, pero tal vez sí, no quedó muy No, por ahí yo me perdí, por eso le había dicho a Pablo si te podía interrumpir, porque por ahí me perdí yo. No. Lo que me quedó picando, por eso Pablo dice que yo tenía una pregunta, es de pronto cuando uno encara la construcción de un índice, los índices generalmente son multidimensionales porque consideran varias dimensiones, pero sobre las dimensiones también consideran variables. Quizás sería interesante que hagas un detalle un poco más preciso sobre cuáles son las motivaciones que te llevan a la construcción de un índice. O sea, la justificación de por qué un índice multidimensional, más allá de las etapas, porque después en las etapas, cuando vos vas detallando esas etapas, está bueno porque vas poniendo distintas metodologías, distintos enfoques, o sea, creo que lo vas planteando, pero la parte motivacional, que fue la que a mí me hizo perder, capaz que en la primera diapositiva estaba mirando por la ventana y no la vi. Sería buena que la refuerces un poco más. Obviamente que esto, en esta etapa inicial que estás arrancando, te va a surgir cuando en alguna publicación de tu tesis específica te pregunten un poco más por la motivación. Bien. Bueno, gracias Silvia. Sí, lo que decís está trabajado en el capítulo. Justamente, bueno, discutimos mucho qué poner en la presentación y qué no, por una cuestión de tiempo y de por ahí no aburrir con tantas cosas. Tal vez esa debería haber sido una de las cuestiones a incluir y que no la incluimos, pero sí está trabajado en el capítulo por qué un índice multidimensional y no otra forma de medición. Pero sí, reconozco que tal vez debería haber estado en la presentación. Pero sí, está en el capítulo, o sea, lo estamos teniendo en cuenta, digamos. Gracias. No, gracias a vos. ¿Quién más tiene? No, Silvia, ¿alguien más?
¿Tiene preguntas para Giselle? Por ahí hago Memi, adelante. un breve comentario. Bueno, muchas gracias, está muy interesante la presentación. Perdón, se escuchan los perros de los vecinos. No, mi propia perra. Capaz que una cosa que hay que seguramente lo vas a ir definiendo a medida que vayas definiendo las metodologías de esas etapas que señalabas, hay dos grandes grupos, bueno, hay un montón de clasificaciones, ¿no? Si métodos estadísticos o métodos axiomáticos y esto lo otro. Pero a mí me es útil pensarlo, hay dos grandes grupos de índices, y uno, pensando en una matriz donde cada fila es una persona y cada columna es una dimensión o indicador, una primera decisión importante a tomar es si vas a usar un método de agregación, primero fila y después columna, o al revés, primero columna y después fila. Porque eso genera índices bien distintos, ¿no? En una agregación, primero columna, después fila, lo que tenés es una especie de IDH, ¿no? De índice de desarrollo humano, donde tenés, por ejemplo, en tu caso se me ocurre, por decir cualquier cosa, no sé, bueno, ahora me cuesta un poco la labia en el ámbito, en la dimensión de salud, pero como si me dijera, bueno, proporción de adultos mayores que acceden a controles médicos periódicos. Proporción de adultos mayores que tienen los remedios gratis, los remedios estos de largo tratamiento gratis. Bueno, y así, ¿no? Las otras dimensiones que puedas pensar dentro de la dimensión salud. Eso es una cosa. Y la otra, el otro enfoque, que es agregar primero fila y después columna, es decir, bueno, yo me voy a fijar cada adulto mayor si accede a la, ¿cuál fue el primer ejemplo que vi? al control periódico, si accede a los remedios gratis, si accede a aquello, a lo otro, a lo de más allá. Y entonces ves los que se llaman las privaciones conjuntas o los desempeños conjuntos. Quizás no lo vayas a definir como privación, no privación, sino que lo vayas a definir con niveles de acceso, no sé, como sea que lo termines definiendo. Bueno, nada, simplemente por ahí es útil tener presente esta, y entonces en ese caso tenés más cómo ponerle los índices de pobreza multidimensional que yo suelo estimar o hacer. Son dos enfoques válidos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El de primero columna, después fila, te permite utilizar datos de diferentes fuentes. Para el otro necesitas tener una misma base de datos donde puedas ver si cada adulto mayor tiene accesos en diferentes cosas. Así que bueno, cada uno tiene sus pros, sus contras, como en todo, y nada, era simplemente un comentario. Bien. Bueno. No, gracias, porque sí, nos sirve, como decís, para irlos pensando. Leímos tus índices, así que nos está sirviendo también para orientarnos un poco. No son índices, son metodologías que otros han hecho. Alguna consultita te vamos a tener que hacer en algún momento, así que gracias. Bien, perdón, ¿alguna otra pregunta sobre este tema? Justo había tenido como una interferencia. ¿No? Bueno, Giselle, ya el año que viene creo que te tocaría con informe escrito, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno. Déjame disfrutar este año, Pablo. Bien. Bueno, muchas gracias, le aplaudimos a Giselle entonces. Después arregla con Facundo qué tipo de prestaciones va a ofrecer cada tipo de acceso a seguridad social, ahí se arreglarán, si PAMI o la nada misma. Está todo conectado. Queremos una jubilación digna y sin barreras al acceso a los servicios de salud. Lo hacemos pensando en nuestra adultez con Fernando. Bien, no sé si Nebel o Fernando querían agregar algo más.
No, que justo lo que comentaba Silvia no terminó, pero una de las cosas que discutimos, tenés que poner por qué caímos en el índice multidimensional. Porque en realidad todo el concepto para medir accesos tiene tantas facetas distintas que se consideran, que ahí un poco surgió la idea, después obviamente tenés la idea, vas a la literatura, nunca es totalmente novedoso, sí la parte de adultos mayores, pero un poco porque hay que ver muchos tipos de barreras, muchos tipos de consumos, y eso justo en los últimos días estábamos viendo de charlar esa cuestión de ampliar en el capítulo lo que es la justificación de por qué medir el acceso a los servicios de salud con un índice multidimensional, y en el caso de los adultos mayores. Pero no, Gisela está trabajando muchísimo. Un comentario más, que ahora que hiciste este comentario, Fernando, se me viene a la cabeza. ¿Puedo, Pablo? Adelante, por supuesto, Memi. Ya estamos. No, pensaba en esto de accesos, ¿no? Porque se suele marcar en cualquier cosa, en cualquier servicio, no importa si es de adulto mayor, del salud o de educación o de lo que sea, si es el acceso, ok, ponele, tiene acceso, pero qué calidad del servicio, ¿no? Y esto no es menor, y fuera de broma, el chiste que les hacía con el link con lo de Facundo, ¿no? Porque vos tenés todas las pensiones no contributivas que teóricamente tienen acceso a profe, y es una reverenda porquería. Entonces, ahí estaría bueno, perdón por la expresión, pero te morís esperando el turno, literalmente. O sea, conozco gente que se murió de cáncer esperando el turno. Entonces, por ahí estaría bueno si en esta medición de accesos implícitamente no se podría incorporar, ya que es multidimensional, qué accesos, ¿no? Y de qué calidad. O quizás ya lo están, seguramente ya lo han considerando por ahí. Bien. Sí, a ver, considerar la cobertura legal no sé si hace tanto a la cuestión del acceso. Inclusive con PAMI vos podés pensar de que hay un acceso muy diferenciado. Hay gente que tiene que solicitar un turno que ahora por PAMI te lo dan para 5 meses particular, pones 6.000 pesos y te dan para mañana. O sea que me parece que en principio no sé si lo estábamos pensando tanto, o sea, lo que queremos ver efectivamente qué es lo que se tiene acceso en función de las necesidades, que esa es otra cosa que tenemos que poner. Pero estaría bueno en todo caso pensar también de ver cómo la cobertura legal se puede poner. La cobertura te debería facilitar el acceso. Si todos fuéramos súper ricos y fuera el sistema privado y todos nos lo pudiésemos pagar, igualmente accederíamos. Pero bueno, es una cuestión a pensar, está bueno. Igual estamos pensando en todas las barreras que pueden estar impidiendo que el adulto mayor efectivamente acceda. Uno tiende a pensar que es la económica. Sin embargo, hay otro tipo de barreras que tienen que ver con las tecnológicas, sí, o con el entorno que tiene para ser acompañado, porque tal vez está la oferta disponible, tal vez tiene un kinesiólogo que lo pueda atender, pero tiene otro tipo de barreras de contención que le impiden llegar al kinesiólogo. Por eso se van a considerar muchas dimensiones o muchos indicadores para cada una de estas dimensiones de qué tipo de barreras estaría enfrentando el adulto mayor, y también es importante dividirlos en tercera y cuarta edad, porque cambia rotundamente los servicios que precisa nosotras. Si seguimos con este sistema jubilatorio y Facundo logra que no lo cambien, a los 60 nos podremos llegar a jubilar. Y no es lo mismo un adulto mayor de 60 que un adulto mayor de 89, digamos. Pertenecen a etapas distintas de la vida, y las barreras que hay que captar, por eso también vamos a tener en cuenta esas dos etapas, porque el consumo que necesitan de bienes y servicios del sector salud cambian notoriamente, también cambian los costos y también se activan otras barreras. Sí, ese yo creo que es el desafío que tenemos ahora, tratar de ampliar ese modelo de Andersen que considera muchas dimensiones, pero adaptándolo al caso de los adultos mayores, que es muy particular. Así que, bueno, tenemos para seguir discutiendo un montón. Sí. Bien. Bueno, y gracias de vuelta por los comentarios, porque nos ayudan mucho. Bárbara. Muchas gracias, Gise. ¿Le damos un aplauso a Gise? Gracias. Bueno, y por último, Juan Virdis, él trabaja también en el equipo de NEL, pero es dirigido por
Fernando del Bianco y codirigido por Eugenia Lorza. Y nos va a hablar sobre diseño de mecanismos para la provisión y financiamiento de la atención de la salud de adultos mayores en Argentina. Bueno, Juan, es tu turno. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Te aviso cuando te queden 5 minutos. Perfecto. Ya comparto. Bueno, como dijo Pablo, mi nombre es Juan Virdis. Estoy cursando el doctorado en Economía desde abril del año pasado, a través de una beca del CONICET. Mis directores en CONICET son Nebel Moscoso y Fernando Lago, y mis directores en la tesis doctoral son Fernando del Bianco y María Eugenia Elorza. Les voy a presentar en primer lugar los avances que fui realizando en la tesis, el curso de asignaturas, y por último algunos avances en producción científica, en revistas y en congresos. Bueno, esta tesis va a abordar 3 objetivos que se relacionan con alguna dimensión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, o como lo conocemos todos, como PAMI. En la presentación me voy a referir como PAMI. ¿Por qué es importante este organismo? Básicamente por 2 cuestiones. En primer lugar, en el gráfico de la izquierda, se observa que Argentina está atravesando una transición demográfica. Podemos ver acá que en 1950 los mayores de 65 años eran cerca del 5% de la población. Se espera que para el 2100, de acuerdo a las estimaciones de la ONU, estén valores cercanos al 30%. Por otro lado, en el gráfico de la derecha, podemos ver los niveles de cobertura en gastos de salud que tiene el PAMI, justamente. Vemos que en el caso de mujeres, a partir de los 60 años, es del 45%, y a medida que avanza la edad, llega a valores superiores al 85% de la población. En el caso de hombres, a partir de los 65 años, supera el 55%, y se da el mismo efecto. Esto tiene que ver con que el PAMI brinda prestaciones a beneficiarios del sistema previsional y al régimen en general. Bueno, las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. El primer objetivo que se va a abordar al respecto es evaluar el impacto del PAMI sobre la incidencia y los determinantes del gasto catastrófico y empobrecedor en sus beneficiarios, que ahora voy a comentar bien qué es, y los niveles de equidad en el gasto en salud. Los niveles de equidad tienen que ver con medir los coeficientes de Gini antes y después de haber realizado gastos de salud de bolsillo. Esto no tiene que ver con contribuciones obligatorias al sistema de salud, sino con erogaciones de bolsillo. Bueno, al respecto de gasto catastrófico y gasto empobrecedor, se trata de medidas de protección financiera, que buscan medir en qué medida la población o un hogar está cubierto ante estos riesgos de tener que enfrentar gastos sanitarios. En particular, el gasto catastrófico, hay dos formas de medirlo, que es evaluar la proporción del gasto de bolsillo en salud respecto al gasto total de un hogar. Se usa gasto como proxy del ingreso porque es una variable mucho más estable en el tiempo que el ingreso. Y se compara este ratio con un límite. Lo que sugiere la literatura y la metodología que vamos a usar, que está basada en Wostoff y Dorsler, es que es usar estos dos límites. Si un hogar supera el 5% de su gasto en gasto de bolsillo en salud, habrá incurrido en gasto catastrófico, o también se usa otro umbral del 15%. Otra forma de medirlo es evaluar el ratio entre gasto en salud respecto al gasto total menos el gasto de alimentos. Es decir, el gasto en salud respecto a lo que sería la habilidad de pago, la capacidad de pago. Esto se suele comparar con estos dos límites, del 20% y del 40%. Esto tiene que ver con que la literatura en general todavía debate cuáles son los límites correctos para evaluar qué sería el gasto catastrófico. Otra medida es el gasto empobrecedor. Se dice que un hogar incurrió en gasto empobrecedor si cumple 2 condiciones. Primero, su gasto total se encuentra por encima de la línea de pobreza.
y lo segundo es que su gasto total menos su gasto de salud está por debajo de su unidad de pobreza. Esto quiere decir que se ha empobrecido a causa de los gastos de bolsillo en salud. Hay algunos trabajos previos hechos para Argentina que evalúan esta cuestión. Estos tres que estoy presentando, todos acuerdan que la presencia de adultos mayores en un hogar incrementa la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico y gasto empobrecedor. Y hay un desacuerdo en que Cabañero y Coll dicen que, y Abeldaño, ambos dicen que el seguro de salud reduce la probabilidad de incurrir en gasto catastrófico, que es algo que parece razonable, pero Maceira dice que el seguro de salud, al contrario, incrementa esta probabilidad, así que parte de este objetivo es echar luz sobre esta discusión. En este sentido, los avances que se hicieron hasta el momento fue que se procesaron todos los datos de la ENGO, de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que están disponibles en el INDEC, que son sus 5 versiones, la primera es del 85-86, la última es del 2007-2018, y se evaluaron todos los ratios que describí previamente para el total de la población, no específicamente para el PAMI. En adelante vamos a realizar ese trabajo. Acá pongo a modo de ejemplo algunos de estos ratios que se calcularon. Por ejemplo, en el 2017-2018, el 30% de sus hogares gastó más del 5% de su gasto total en gastos de salud. Y a esto se suma una medida un poquito más completa, que es la brecha, que quiere decir a qué distancia se encuentran de este límite los hogares. Se mide la brecha promedio, en la cual los hogares que no incurren en gasto catastrófico se les pone como de 0 esta brecha, y la brecha positiva es el promedio de los que sí han incurrido en gasto catastrófico. Cuánto por encima del límite que elegimos se situaron. Por otro lado, hicimos unas primeras estimaciones respecto de los determinantes que define que un hogar tenga riesgo de incurrir en gasto catastrófico. Esto también, por el momento, está hecho para todos los hogares de Argentina. Al respecto se hizo una regresión logística, tanto para gasto catastrófico como gasto empobrecedor. Ambas coinciden en que la presencia de adultos mayores en un hogar incrementa la posibilidad de incurrir en riesgo financiero. Y también se realizaron regresión de mínimos cuadrados ordinarios y TOBIT con el logaritmo de gasto en salud, lo que también concluye en que la presencia de adultos mayores incrementa los gastos que va a tener un hogar. Como dije antes, vamos a avanzar en ver cuál es el efecto en concreto que tiene el PAMI en estas medidas, en estas métricas. Respecto al segundo objetivo, se trata de diseñar mecanismos de contención de demanda óptimos para la atención de salud de los beneficiarios del PAMI. Esto se va a abordar a través de un modelo matemático. Los mecanismos óptimos para contención de demanda están relacionados con esto. La evidencia empírica muestra que desde que proliferaron los seguros de salud, el gasto en salud ha crecido por encima del crecimiento del producto, y esto ha sido visto como un problema en general en el mundo. Las causas vienen básicamente cuando uno adquiere un seguro de salud. Supongamos que uno adquiere un seguro de salud de cobertura total, su costo marginal de adquirir un servicio sanitario se reduce a valores mínimos cercanos a 0. Por eso se incrementa la demanda. Al respecto existen estudios que muestran, por ejemplo, que los pacientes demandan mucha medicina especializada cuando la medicina, acudir a un médico generalista es mucho más costo efectivo. La medicina especializada es mucho más costosa. Entonces los sistemas han implementado básicamente dos estrategias para contener esto. Una, que es el cost sharing, que es que el paciente afronte una parte de este costo, que la experimente, que es lo que conocemos como copagos o deducibles, y la otra es el gatekeeping, que es lo que conocemos como médico de cabecera, es decir, que un paciente para acceder a medicina especializada tiene que estar autorizado o derivado por un médico generalista. El avance que se hizo hasta ahora es formalizar cuál es el efecto del cost sharing en la decisión de un paciente. Que eso está basado en un modelo de González de 2010 que analiza justamente esta cuestión. Se establece que un paciente I experimenta un síntoma con una intensidad, el síntoma S es una variable aleatoria que va de 0 puede ir de 0 a infinito. Cuando presenta síntomas de baja intensidad,
obtiene más utilidad de acudir a un médico generalista, que es lo que se ve en la curva roja, que si un médico especialista, que es la curva azul, que es lo contrario que pasa cuando los síntomas son de gran intensidad, la mayor utilidad la obtiene de ir a un médico especialista. También el paciente, como se ve en esta función de utilidad que es la del paciente, obtiene utilidad de consumir otros bienes. Entonces, si acude a un médico, esta utilidad va a ser su ingreso menos lo que le cuesta ir al médico. Es decir, que si decide ir a un médico, en realidad estas curvas arrancan de más abajo porque tiene que enfrentar un costo para acceder. Es lo que se ve en este gráfico. Acá lo que se ilustra es justamente esta decisión del paciente. Si experimenta síntomas de más intensidad que S sub 0, va a tomar la decisión de ir a un médico. En el punto este de S sub 1 sería indiferente entre ir a uno y a otro. Y si la intensidad es superior a S sub 1, iría al especialista. Acá lo que se expone es que si el seguro o el planificador decide incrementar el copago de C sub S a C' sub S, se desplaza este punto de indiferencia, por lo tanto aumentaría la demanda de médicos generalistas, se reduciría la de médicos especialistas. Esto es lo que se avanzó en la formalización de esta decisión del paciente. Puntualmente lo que se quiere ver, la particularidad de lo que se quiere abordar es esto. Si este seguro enfrenta un conjunto de pacientes o de asegurados, de beneficiarios heterogéneos en su ingreso. Por lo tanto, suponemos que hay dos tipos de pacientes, uno de ingreso alto y uno de ingreso bajo. Si establece, por ejemplo, un nivel de copago uniforme para ambos tipos de pacientes, el de ingreso alto va a experimentar una pérdida de utilidad mucho menor, que es la que se expresa con esta flecha pequeña, que el de ingreso bajo, para el cual el copago le va a generar una desutilidad mucho más grande. Esto el seguro lo podría solucionar implementando copagos diferenciados para cada tipo de ingreso. El problema es si no puede observar cuál es el tipo de ingreso de estos dos tipos de pacientes. Por ejemplo, si establece el copago pensando cuál es el óptimo para un ingreso bajo y no puede observar el tipo de paciente, el de ingreso alto va a tener los incentivos para ocultar su tipo y decir que es de ingreso bajo, y va a tener una demanda demasiado alta. Y si lo establece para el óptimo según el paciente ingreso alto, el de ingreso bajo va a haber demasiado contenida su demanda, le va a pesar demasiado el copago. Así que el objetivo que buscamos es incorporar este problema de ingresos y de no poder observar cuál es el ingreso de los pacientes a los modelos que evalúan los copagos y tomar eso como punto de partida para evaluar lo que es el gatekeeping o médico de cabecera. Esto es muy relevante para el PAMI porque el PAMI basa su atención primaria y especializada en la figura del médico de cabecera. El tercer objetivo, que se va a abordar a través de métodos de la economía experimental, es evaluar el impacto de revelación de información de los médicos de cabecera en el marco de una auditoría por pares y una auditoría externa. Al respecto, se realizó una revisión de literatura en la cual se encontraron 13 artículos que aplican economía experimental, en particular a economía de la salud, para evaluar distintas cuestiones, dos en particular muy relevantes para este objetivo, que evalúan uno el efecto de la auditoría y otro el efecto de la revelación de información. Por lo tanto, comenzamos a diseñar la metodología de este experimento basados en la versión Fit for Service de Henning Smith, Selten y US. Vamos a tratar de testear tres hipótesis. La primera es el efecto de la auditoría en general. Sería que los grupos auditados, en este experimento van a participar, digamos, estudiantes de medicina que cumplirían el rol de médicos y deberían tomar decisiones sobre cantidad de servicios que quieren proveer a los pacientes. Así que se va a intentar testear que una auditoría tiene un efecto positivo, es decir, que los participantes van a elegir en mayor medida las decisiones cercanas al óptimo del paciente. La hipótesis 2 va a ser que una auditoría por pares, esto quiere decir por los propios participantes, va a ser menos efectiva que una auditoría externa, y la hipótesis 3 es que los participantes tienen en cuenta el beneficio del paciente en su toma de decisiones. El último objetivo es algo que la última hipótesis es algo que comúnmente se testea en los experimentos en salud, que tiene que ver con evaluar el componente altruista en el comportamiento del médico.
los participantes se enfrentarían en el rol de médicos a esta planilla. Ellos tendrían un paciente abstracto, no hay un paciente en este experimento, sino que se les pone esta decisión en abstracto. Tienen que decidir una cantidad de servicios a proveer, que va de 0 a 10. Van a recibir un pago en función de la cantidad de servicios, que el pago aumenta a medida que aumenta la cantidad de servicios. Se le pone un costo, que sería la de su utilidad por trabajar, y tienen un beneficio, que es la diferencia entre estas dos cosas. Este beneficio sería dinero que se llevan los propios participantes al tomar la decisión. Por otra parte, tenemos el beneficio del paciente en relación a la cantidad de servicios provistos. La clave de esto es que en este ejemplo, el óptimo del paciente es una cantidad de 5, mientras que el óptimo del participante en el rol de médico, el óptimo es 10. Entonces el participante está en un dilema entre hacerlo más beneficioso para él mismo o hacerlo más beneficioso para el paciente. Usualmente lo que hacen los experimentos con este beneficio del paciente es una transferencia monetaria a una ONG que realiza operaciones a personas de bajos recursos. De esta manera se le trata de transmitir al participante la idea de que pacientes reales se van a beneficiar de sus decisiones. ¿Cómo se evalúa esta cuestión de la auditoría y la auditoría por pares? Los participantes van a tomar estas decisiones de la forma que expliqué previamente. Un conjunto de decisiones se va a seleccionar aleatoriamente, y se van a seleccionar un conjunto de participantes como auditores. Estos auditores van a tener que evaluar algunas decisiones de los que anteriormente compartieron con ellos el experimento. Si detectan que hay una decisión que no fue la del óptimo del paciente, pueden denunciarlo, o pueden directamente no decir nada. Si denuncian esto, el participante auditado pierde su pago. Entonces la idea es evaluar estas decisiones y compararlo con una auditoría externa, que la idea es que la auditoría externa es que se seleccionan decisiones de forma aleatoria, y automáticamente por sistema el que toma una decisión mala para el paciente pierde su pago. Y ver si hay una pérdida de efectividad en la auditoría cuando se realiza por pares. Bueno, respecto del cursado de asignaturas, tengo aprobadas 324 horas, tengo en curso actualmente 116, me quedan pendientes de las horas obligatorias 90 y 70 de materias optativas. En cuanto a producción científica, el trabajo que se observa en verde justamente tiene que ver con el objetivo 2, con el modelo, que fue presentado en un workshop on Mechanism Design for Social Good en este año. Y además se realizaron otros trabajos que son los que están ordenados en amarillo, que si bien no son específicos de la tesis, están relacionados con el PAMI, y la verdad son de gran ayuda para entender su funcionamiento. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, Juan, muchas gracias. ¿Qué cursos obligatorios te faltan? A ver. Ahí Me falta... el gráfico tan lindo de... Déjame hacer gráfico de memoria. torta. Me falta microeconomía. Bien. Y la mitad de otra materia, no recuerdo ahora, pero la micro me falta. Bien. Porque después tengo, por ejemplo, la micro 2 hecha por la mitad, creo, y una econometría también, pero bueno, eso tenemos que hablarlo después, cómo se cuentan esos cursos que no tienen exactamente el nombre de la materia que figura en el plan. Bien, perfecto. Bueno, ya lo charlamos, Juan. Bien, abrimos el espacio para muy lindo el gráfico de torta, mostrando bien el porcentaje de los cursos, me gustó. Bien, abrimos el espacio para preguntas y comentarios para Juan. Sí, yo una pregunta muy general, de lo primero que vi. Juan, ¿consideran también, cuando ustedes están mirando allí la cantidad de prácticas que el médico le puede, bueno, el experimento, ¿no? el que va a responder, le puede indicar al paciente, ¿pensaron en introducir alguna dimensión de la calidad del servicio que se presta? O no sé si
si hay que hablar solo de calidad o de calidad y complejidad respecto de lo que de la forma en lo que lo pueden tratar, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta cómo se ha complejizado cómo se han complejizado todos los tratamientos para distintas enfermedades, ¿no? Sí, en este caso es muy difícil medir la calidad con esta metodología porque no involucra esfuerzo. Pero hay otros experimentos que sí lo involucran y miden la calidad. Lo que hacen es, en vez de usar, por ejemplo, esta planilla, le dan a los participantes para que carguen resultados de estudios clínicos. Y algunos le pagan según la cantidad que carguen sin importar la calidad, y otros le pagan algo fijo por un tiempo, y ahí sí se puede medir eso. La verdad que si fuese algo que... Eso en relación a la parte experimental, pero en relación a lo que habías comentado al principio, de mirar el gasto, digamos, cómo empeoraba el bienestar de las familias de acuerdo a esa clasificación que hacías de gasto catastrófico. ¿Hay posibilidades de medir en relación al gasto que hacen la eficiencia en cuanto a buscar indicadores de mejora de la salud o de extensión de la vida de esas personas? ¿Hay posibilidades de hacer algún análisis micro de datos ahí para decir, bueno, este gasto está siendo más efectivo o no hay información para hacer eso? Con la encuesta de gasto, lo único que se podría ver además de eso es que vos tenés las cantidades. Si de ahí se puede sacar algo. Después lo que se puede ir es a la encuesta nacional de factores de riesgo, pero es un análisis totalmente distinto. Claro, ahí le hacen preguntas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con medicina preventiva, que si se hacen los estudios, si no. Claro. Podés ver de las personas, no sé, hipertensas si toman las pastillas o no, o si no pueden acceder porque no tienen dinero. Pero en particular esto de gasto, es difícil ver ese factor. Lo que se ve con facilidad es, por ejemplo, si el diseño que hay hace que la distribución de ingresos sea peor a causa de gastos en salud, y ese tipo de cuestiones, pero en la encuesta de gastos no se puede ver tan fácilmente eso. Bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta para Juan? Sí, yo. Juan, gracias por la presentación. Una cuestión muy simple, porque veo en el primer objetivo y en el tercero muy claramente definido cuál es la pregunta que te haces. En el segundo, en el diseño del mecanismo, yo no veo claro si vos lo que querés es encontrar exactamente cuánto es la proporción de cost sharing y digamos, el rol del médico de cabecera, o querés usar esa información para evaluar si lo que se está haciendo está bien o está mal, de acuerdo al óptimo. Si o sea, como está planteado ahora, el principal aporte que me interesa es ver cómo impacta cuando uno aplica cost sharing, que vos no puedas ver el tipo de ingreso de las personas. Y de esa manera, volver a compararlo con el gatekeeping. O sea, los trabajos que ya hay hechos toman un consumidor homogéneo, digamos. O sea, estarías suponiendo que hay información incompleta acerca de los pacientes, y entonces vos lo que querrías ver es, digamos, el alcance del problema de selección adversa ahí. Exactamente, precisamente es eso, el problema de selección adversa al respecto del ingreso. Bien, gracias. No. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario. Bien, adelante. Chiquito. Bueno, muchas gracias por la presentación, me parece súper interesante las tres partes. El último, la parte experimental, me parece realmente súper interesante. Es un comentario muy sencillito sobre la primera. Pensaba que por ahí, además de es como una medida de pobreza por ingreso, lo que estimás en definitiva, y pensaba que tal vez también lo podrías ampliar si quisieras, justo por el tema que es, pienso que quizás sería apropiado, extenderlo tal vez a alguna medida de vulnerabilidad
donde, digo, porque esas líneas siempre son, bueno, parece que por debajo de la línea es lo terrible y por encima estamos todos libres de problemas, es el eterno problema de la línea de pobreza. Por ahí agregarle o complementarlo con una medición de vulnerabilidad en términos de cuál es la probabilidad, si tiene una probabilidad, qué sé yo, mayor al 50% de que la proporción del gasto en salud o el gasto catastrófico, no me acuerdo del detalle, caiga, digamos, supere ese valor, ¿no? Nada, como un aditamento. Bueno, al respecto, Mariana, hay algo que me hizo, por ahí me llamó la atención cuando empecé a ver estos indicadores, que hay muchos trabajos que toman este límite del 40% del gasto total menos gastos en alimentos, ¿no? Y la verdad que los ratios que dan son del 2-3%. Comparan con países desarrollados, en países desarrollados el 1, y acá es el 2, algo 3. Lo que no me parece tan terrible, pero el problema es si ese 2 o 3% son siempre los mismos. O sea, como si tienen una alta probabilidad esos de incurrir. No sé si colabora con eso el tema de medir la brecha, de ver a qué distancia están de esa línea, de ese límite. Sí, bueno, igual en realidad las probabilidades en general sí, sin duda está bueno tener la brecha también. Pero, digamos, eso no deja de ser un ex post y la estimación de la probabilidad es predecir con las características que tiene, de alguna manera es un ex ante, pero sí colabora la brecha, por supuesto, que es de cuán lejos están. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo una pregunta. Hola Juan, ¿cómo estás? A ver, es una pregunta de alguien que no es economista, pero más que todo viendo los terribles objetivos que te has planteado, ¿no? Y una pregunta a vos y por ahí después algún otro también puede aportar algo. Yo lo que veo es que tenés 3 terribles objetivos generales. Si yo no te escucho y digo, hay varias tesis ahí adentro. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo vincularías esos 3 objetivos y si realmente es posible realizarla en el contexto de una tesis de doctorado que no te insuma toda la vida, ¿no? O sea, insisto, vos piensen con quién están hablando, pero bueno, yo la veo como muy, muy amplia en términos de poder resolverlo en el contexto de una tesis de doctorado. Entonces, un poco venía por ahí el comentario, ¿no? Si se puede hacer y cómo pensás organizar un montón de cosas diferentes, distintos niveles. Así que bueno, era ese el comentario, ¿no? Sí, digamos, son estas 3 cuestiones relevantes para el PAMI. Las 3 por ahí no tienen relación directa entre sí. Y eso lo digo ahora, hay que ver qué te digo el año que viene. Tenemos algunos avances en los 3. Creo, no estoy hablando por mis lectores, creo también ahora, pero creemos que se pueden hacer los 3, se pueden lograr. Ya te digo, no, hay que seguir trabajando y ver qué sucede. Pero no los minimizo, digamos, los objetivos, digamos, sé que son difíciles. Yo, Juan, tuve una impresión similar a la Estela al principio. Cuando fuiste mostrando lo que ya tenías, medio como que se me fue esa sensación. Pero sí creo que es una apuesta en el sentido que pareciera ser una inversión como que en 3 grandes campos metodológicos, ¿no? Distintos. No son solamente preguntas distintas, sino que estás aplicando herramientas bastante distintas en cada uno de esos objetivos. Y es hacer una inversión, un costo de entrada que después como que no lo aprovechás.
es decir, no aprovechar las economías de escala de eso, ¿no? Pero bueno, cuando vi los resultados, como que dije, bueno, pareciera que va avanzando. Nada, no es una crítica, ni nada, es simplemente una impresión que me despertó y que tal vez también ayude a pensar, digamos, en adelante, ¿no? Cómo concentrar las energías. Gracias, Rodri y Estela, por las advertencias. Que no. ¿Puedo decir algo para alentarlo Dale, Fer. En primer lugar, la idea de tesis que hay acá no es la tesis tradicional, sino es la idea de que es una compilación de papers, probablemente tres papers acá, y creo que serían 3 buenos papers. En cuanto a la inversión metodológica, ya la hizo, o sea, acá está presentado ya básicamente todo el herramental que necesita. Probablemente cuando trabaje con el tema del mecanismo, o sea, con la selección adversa, necesite un poco más. Pero yo creo que básicamente tiene todos los elementos para que salgan 3 buenos papers de esto, tanto con el experimento como con el análisis de los datos y después con el planteo teórico. Así que yo creo que está muy bien encaminado. Realmente sospecho yo que va a terminar antes del tiempo que le da CONICET. Porque me parece que está una buena parte de lo que tiene que hacer ya lo hizo. Y solo faltaría, digamos, redondear con algunos análisis más o elaborar un poco más la información que obtuvo del experimento. Pero básicamente 2 papers acá, yo creo que si se pone en un año los tiene mandados a revistas indexadas. Sí, yo quiero agregar que si no fuera por la pandemia, el objetivo del experimento ya lo hubiera tenido. Tenía todo planeado para arrancarlo, pero bueno, es difícil juntar ahora estudiantes de medicina. Ese Sí. quedó con el planteo, pero no lo pudo arrancar, o sea que si no hubiera habido COVID, creo que tenía casi los 3 objetivos ahí medio armados. No, y estoy pensando también que es una buena instancia para la formación en esas metodologías. Porque después, más adelante, cuando uno ya está en un tema, tal vez se haga más difícil. Y ese costo de ir cambiando de grandes metodologías es como más alto. Y tal vez esté bueno aprovecharlo ahora. Pero bueno, no, simplemente compartí esa impresión y lo aclaré al principio que no era una crítica, es una cosa que me impresionó de esos saltos que están entre los objetivos. Pero bueno, no. Tampoco fue mi intención una crítica, Juan, sino ya venimos trabajando con Juan, sino como fortalecer la argumentación y honestamente preguntar desde, bueno, si podías hacer todo esto, pero bueno, viendo todo lo que te están diciendo está bárbaro. Creo que le tenés que sacar el jugo a esa multimirada que estás proponiendo del tema, ¿no? Y basar tu argumentación de la tesis en esto. Eso me parece, pero no fue una crítica, sino una pregunta honesta, honestamente, para la redundancia, ¿no? Bien, Euge Elorza quería hacer un comentario. Sí, un poco para sumar algo a lo que ya dijo Fernando Ferre Bianco y Fernando Tomé, que por ejemplo, el objetivo específico 1, que nosotros le decimos objetivo específico 1, y el trabajo que realizó en el objetivo específico 2, todos los hizo de marzo a esta parte, cuando vimos que no podíamos llevar adelante el experimento, que fue lo que trabajó el año pasado, que ya lo tenía diseñado como para empezar a compartirlo y terminar de tenerlo definido, y en particular, por ejemplo, el análisis que hace del gasto catastrófico, Juan, para mí hace aportes
súper importantes a la medición de estas medidas para todos los hogares de Argentina, porque tiene en cuenta un periodo de tiempo súper largo que ninguno de los antecedentes previos lo tiene, y por ejemplo tiene en cuenta las canastas básicas totales de las regiones para calcular el gasto empobrecedor, que tampoco se tiene en cuenta en los otros antecedentes, calcula las brechas, que tampoco hay nada de esto en la literatura, o sea que, y ese trabajo lo hizo en 1 o 2 meses, entonces comparto lo que un poco dice Fernando Tomé. A mí me da la impresión de que tal vez el objetivo, el trabajo que se propone hacer en el objetivo 2 del diseño de mecanismos, tal vez nos pueden llegar a faltar herramientas de microeconomía, pero me da la impresión que todos son alcanzables en el tiempo previsto, conociendo a Juan y viendo lo que ya hizo en tan poco tiempo. Bueno, gracias, Euge. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Bueno, le aplaudimos a Juan entonces. Gracias a todos por los comentarios. Bien, con esto damos por finalizar la primera jornada de avance de tesis.